Bienvenidos, este es un video sobre electricidad básica. ¿Qué es electricidad? Es la forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación y computación. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito es una red eléctrica, interconexión de datos de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores, que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales como resistores, condensadores, inductores y elementos de distribución lineales como líneas de transmisión o cables pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento en corriente directa o en corriente alterna. Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. Unidades eléctricas. Las unidades de la electricidad definidas por el Sistema Internacional para las Magnitudes relacionadas por la ley de Ohm son el voltio para la tensión, el amperio para la intensidad y el ohmio para la resistencia. El voltio es la unidad del SI para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y el voltaje. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la primera batería química. Es representado simbólicamente por la letra V. Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente con una in la unidad del SI para la intensidad de corriente eléctrica. El amperio es la intensidad de corriente que al circular por dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de selección circular despreciable y separados entre sí en el vacío a lo largo de una distancia de 1 metro, produce una fuerza entre los conductores de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de conductor. Se puede conceptualizar como el paso de un columpio en un segundo a través de un conductor. Se representa con la letra A. El ohmio es la unidad del SI para la resistencia eléctrica. Se representa con la letra griega omega. Su nombre deriva del apellido del físico George Simon Ohm, que definió la ley del mismo nombre. Un ohmio es la resistencia eléctrica que presenta una columna de mercurio de 106,3 centímetros de altura y 1 milímetro al cuadrado de sección transversal a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Qué es corriente eléctrica? Se conoce como corriente eléctrica al movimiento de cargas eléctricas. La corriente puede estar producida por cualquier partícula cargada eléctricamente en movimiento. Lo más frecuente es que sean electrones, pero cualquier otra carga en movimiento se puede definir como corriente. Según el Sistema Internacional, la intensidad de una corriente eléctrica se mide en amperios, cuyo símbolo es A. La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga que pasa por un determinado punto de un circuito eléctrico medido en coulombios sobre segundo, denominado amperio. ¿Qué es voltaje eléctrico? La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es el voltio.
¿Qué es una resistencia eléctrica? Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Además, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia. Así, R es igual a V sobre I, o sea, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, si se calcula la resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio, es el vatio. Hay potencia en corriente continua y potencia en corriente alterna. Para hallar potencia se utiliza la ley de Watt, que la veremos más adelante, y la fórmula es P es igual a I por V, o sea, potencia es igual a intensidad por voltaje. La ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, como son 1. Tensión o voltaje en volt, intensidad de la corriente en amperio, resistencia en ohm de la carga o consumidor conectado al circuito. Ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Voltaje en voltios V, intensidad y potencia en vatios P. Ecuación de Watt. P es igual a V por I. Los valores pueden ser cambiados en caso de tener intensidad y potencia para calcular el voltaje tal cual lo indica en la imagen. ¿Cómo medir la resistencia? La resistencia eléctrica es la medición utilizada para determinar el flujo de corriente eléctrica y la cantidad de flujo que se ve impedida. Esta es una prueba común que se utiliza en la solución de problemas de diversos. Lo más importante para recordar con las pruebas de resistencia es que el poder del elemento a ensayar siempre debe estar apagado. He aquí cómo puedes medir la resistencia eléctrica. ¿Cómo medir el voltaje? El voltaje siempre se mide en paralelo con el elemento, o sea, debes colocar los terminales del voltímetro entre los extremos o terminales del elemento. Ello resulta en la diferencia de potencial o voltaje que se cae en el elemento medido, la corriente. Por el contrario, debes medirla en serie con el elemento, o sea, debes colocar el amperímetro dentro de la rama eléctrica del elemento y que forme parte de esta. Ojo, solo en la misma rama que pertenece al elemento a medir, como los amperímetros tienen una resistencia interna muy baja, al contrario de los voltímetros que no demandan corriente. No se produce en ellos una caída de potencial muy apreciable según la escala de corriente que midas y por tanto no altera el funcionamiento del circuito. Esto es de forma práctica. En teoría, si cuentas con alguna de las dos medidas y la resistencia del elemento, puedes aplicar la ley de Ohm para determinar experimentalmente lo que quieres. ¿Cómo medir la corriente? Para medir corriente directa se utiliza el multímetro como amperímetro y se selecciona en el multímetro que estemos utilizando la unidad amperios en DC. Se revisa que los cables rojo y negro estén conectados correctamente. Se selecciona la escala adecuada si tiene selector de escala. Si no, tenemos idea de qué magnitud de la corriente directa que vamos a medir, escoger la escala más grande. Si no tiene selector de escala, seguramente el multímetro escoge la escala automáticamente.
circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. El circuito en paralelo. El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. El circuito mixto. Un circuito mixto, como lo muestra la imagen, es una combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie. Estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuentran en serie y luego los que se encuentran en paralelo para luego calcular y reducir un circuito único y puro. Gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse.